Hola, hoy vamos a dar comienzo a la clase 2 de evaluación nutricional. Bueno, para comenzar vamos a ver el esquema de Level y Clark aplicado a los métodos para evaluar el estado nutricional. ¿En qué consiste esto? Este esquema va a concebir a la enfermedad como un proceso, como algo continuo donde no están identificadas tal vez de forma tan clara el inicio y la finalización de cada etapa, sobre todo pensándolo en las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, a veces es muy difícil definir en qué momento exacto uno pasa a ser diabético, pasa a ser hipertenso, ya que es un proceso donde durante un tiempo, por ejemplo, se van viendo valores alterados, pero no es como una enfermedad infecciosa aguda que tiene tal vez un inicio y una finalización más clara. Entonces lo considera como todo un proceso continuo y va a agrupar en dos grandes periodos este proceso. Uno de ellos es la etapa prepatogénica, es decir, antes del inicio de la enfermedad, y otra es la etapa patogénica cuando ya se da inicio, ¿no?, a esta enfermedad o situación de salud. La característica del periodo patogénico es que va a comenzar con cambios en la estructura y el funcionamiento del organismo, y cuando finaliza es porque se entiende que este organismo ya se recuperó, eh, o en el caso de que no sea una recuperación total, puede ser que queden algunas secuelas que dejen alguna incapacidad, o en el caso extremo sería la muerte. Vamos a verlo en esta imagen donde, si uno piensa tal vez en una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, que es más simple, en el periodo prepatogénico está la persona, el huésped humano, y el agente eh, como vector, si el agente de enfermedad. Pensemos en el caso de dengue, ¿sí?, la persona humana y el mosquito como vector de enfermedad, y si se dan condiciones ambientales que producen que estos dos interactúen, ya sea la acumulación de agua, en, en objetos, el clima ambiental, estos son factores ambientales que propician esa interacción. Cuando esto efectivamente se da, ya pasamos a la siguiente etapa, que es el periodo patogénico. En este periodo patogénico ya empieza a desarrollarse la enfermedad del dengue y vamos a tener lo que se llama un horizonte clínico. ¿Qué quiere decir esto? Por debajo del horizonte clínico identificamos lo que es la patogénesis temprana. ¿Qué quiere decir? Que ya empiezan a suceder cambios a nivel fisiológico en el organismo por esta infección, pero todavía uno como persona no percibe, es decir, todavía no tenemos síntomas o signos, aunque ya se están empezando a dar cambios en nuestro organismo. Cuando se supera el horizonte clínico es porque ya percibimos estos síntomas o signos, ya sea dolor de cabeza, fiebres, vómitos, náuseas o lo que corresponda. Entonces vamos a tener esta segunda etapa, que es la enfermedad discernible tempranamente, que serían estos primeros síntomas que aparecen. Luego ya vamos a pasar a una enfermedad avanzada y la convalecencia. ¿Cuándo finaliza este periodo patogénico? Cuando tenemos cuatro posibles resultados. Uno, el más extremo, es la muerte; otro sería la recuperación total; otro sería una recuperación pero que deja algún tipo de incapacidad; y en otro caso, enfermedades que no llegan a una cura, sino que se dice que uno lo va a mantener en estado crónico, que son muchas de las enfermedades que conocemos con mayor factor en lo alimentario nutricional, estas enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, que tal vez no siempre hay una cura, sino que uno, bueno, lo mantiene en estado crónico y tiene que ir llevando esa situación de salud a través de farmacología, plan alimentario, entre otros factores. Entonces, pensando en este esquema de Level y Clark, vamos a tener la posibilidad de pensar en la prevención. La idea de este esquema es poder entender este proceso y también pensar en de qué forma y en qué momento uno puede actuar tempranamente y oportunamente. Entonces uno piensa ya en el periodo
patogénico, ¿sí? Uno va a pensar en una patogénesis temprana, entonces ahí uno ya, como habíamos visto, va a tener algunas reacciones o cambios en los tejidos, en el funcionamiento del organismo. Podemos pensar en que algunas reservas se pueden agotar y que tal vez, si bien yo no percibo síntomas o signos, si justo realizo un laboratorio, voy a tener tal vez ese laboratorio alterado que va a significar un signo para detectar algo tempranamente. Por eso muchas veces está esto del chequeo de salud, un laboratorio de salud, en forma preventiva para detectar algo más rápido y poder revertirlo. Bien, entonces cuando toda esta patogénesis temprana se da, ya estamos en esta situación de enfermedad discernible tempranamente y ya tenemos una prevención secundaria. ¿Sí? ¿Por qué secundaria? Porque la prevención primaria es la que se tiene que dar en el periodo prepatogénesis, es en el periodo previo a que se desarrolle la enfermedad. Esa es la prevención primaria, ¿sí? Por ejemplo, todas las campañas de no acumular agua en los hogares, de usar repelente, ¿no? En el caso del dengue, utilizar mosquiteros y demás, todo eso es la prevención primaria, antes de que se dé la enfermedad. Si esta prevención no fue efectiva y se da esta patogénesis temprana, yo ya voy a empezar a trabajar en lo que es la prevención secundaria. Bien. En el caso de que uno no detecte en forma temprana si esta patogénesis y ya la enfermedad avanza, hay un estado de convalescencia, ahí vamos a trabajar en la prevención terciaria, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la prevención secundaria y terciaria? Es que yo en la prevención secundaria la quiero agarrar a la enfermedad en la forma más temprana posible para tratar de evitar que se complejice más el cuadro, ¿sí? Que el cuadro sea más grave y tratar de revertir ese cuadro de la forma más temprana, ya que va a ser más exitoso, ¿no? En la resolución. En cambio, cuando esto no se detecta y tal vez la enfermedad ya avanzó y pensamos en una prevención terciaria, el objetivo de esa prevención es que, bueno, que la persona después se pueda recuperar mejor, en el sentido de que tal vez no le deje una secuela, una incapacidad. Entonces ahí ya estamos pensando en un campo menor de acción, porque la enfermedad ya avanzó, pero bueno, tratamos que la persona después alcance una buena calidad de vida, ¿sí? Y como resultado de esta prevención terciaria, podemos pensar en que haya una recuperación total completa, que sería el caso más efectivo, que tal vez se mantenga un estado crónico, pero bueno, ahí uno tiene que asegurar que por más que tenga un estado crónico tenga una buena calidad de vida, o en el caso que esta prevención tal vez no se pueda dar exitosamente, deje alguna capacidad o la muerte como el caso extremo. Entonces uno acá lo que tiene siempre que evaluar ante un estado de salud es, bueno, es cómo tratar de actuar desde ya. Lo inicial sería lo mejor, una prevención inicial primaria, y cómo actuar en las otras oportunidades como una prevención secundaria y terciaria. Dentro de lo que es la evaluación nutricional, uno hacer un control nutricional de un paciente, hacer antropometría, evaluar la ingesta dietética, evaluar los datos clínicos, funcionales, evaluar la antropometría. Tal vez la persona que tenemos como paciente no desarrolló ninguna enfermedad de salud y uno puede actuar en forma primaria, o tal vez uno en esa evaluación antropométrica podría detectar algo que nos indica que hay una patogénesis temprana y actuar ya en una prevención secundaria. En cambio, si por ejemplo el día de mañana uno trabaja en un hospital donde el paciente, bueno, ya está internado con una situación de salud, un cuadro más avanzado, ahí trabajaríamos, por ejemplo, una prevención terciaria, ¿sí? Son algunos ejemplos, puede haber otros, es como para que se entienda un poco más la idea y el concepto.
Y aquí vemos en forma más esquemática este ejemplo del caso de dengue que les había mencionado anteriormente. Si bien no es que tiene un vínculo directo con lo nutricional, es una forma tal vez más sencilla de haber representado esto con un ejemplo. Entonces, tenemos el agente, si el mosquito Aedes aegypti infectado, el huésped, el ambiente, ¿no? Que propicia esta interacción, que sería la picadura del mosquito, ¿no? En la persona. ¿Qué características del ambiente van a propiciar? Bueno, criaderos artificiales, las zonas urbanas, el clima caluroso tropical, la acumulación de agua, residuos que acumulan agua, entre otros. Entonces, en el periodo prepatogénico, acá tenemos esta prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eliminar estos criaderos, eliminar objetos que acumulan agua, utilizar repelente, cubrir las ventanas con mosquiteros, entre otras acciones posibles. En el caso que esto falle, se da ya una interacción y ya pasamos al periodo patogénico, ¿sí? Entonces, uno va a trabajar en la prevención secundaria, ¿sí? Cuando inicia esta enfermedad, entonces podemos pensar en los primeros 4 o 10 días, donde hay tal vez ya una diseminación in situ del virus, ya hay un transporte a ganglios linfáticos y ya hay una replicación viral, pero yo de esa forma puedo pensar en prevenirlo buscando activamente casos, estudiando laboratorios con una PCR, o hacer diferentes pruebas para poder detectar, porque por ejemplo yo sé que es un lugar donde es endémico el dengue, o es una persona que tiene un familiar directo que está con dengue, entonces yo puedo sospechar que esa persona tal vez ya está infectada, por más que no presente síntomas o signos claros, entonces yo puedo actuar en forma secundaria, ¿sí? Tratar de agarrar a tiempo antes que se complejice más el cuadro. Suponiendo que, bueno, que esto no sucede, ya se desarrolla la enfermedad en forma completa y tenemos el cuadro típico de dengue, donde hay fiebre mayor a 40 grados, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, dolor retroocular, vómitos, náuseas, diarrea, entre otros síntomas y signos. Entonces, en este cuadro clásico del dengue, a veces están estas complicaciones, como puede suceder que pasa un dengue hemorrágico. Entonces, yo acá, cuando yo tengo este cuadro clásico de dengue, tengo que hacer una prevención terciaria, ¿sí? Tratar de que esta persona se hidrate, mantenga el volumen de líquido adecuado, seguir estos signos y síntomas para ver que no haya algo que llame la atención y que me dé una idea de que se está complejizando, transfundir plasma o plaquetas, ¿sí? En forma rápida y oportuna. Entonces puede ser que esta prevención terciaria falle, no sea exitosa y que la persona evolucione un dengue hemorrágico, que eso después se complique con un shock hemorrágico y tenga más complicaciones que en un caso extremo lleve a la muerte. Entonces, bueno, vemos ahí cómo pensar en estas prevenciones permite actuar y tratar de que el cuadro se limite, ¿sí? Que la persona pueda recuperarse de forma efectiva siempre y cuando estas prevenciones, bueno, puedan darse en forma oportuna y exitosa.
Bien, y muchas veces para poder entender este cuadro, cómo saber cuándo es un periodo que es una enfermedad que recién empieza, que ya es una enfermedad avanzada, cómo poder interpretar también esta información que yo necesito aplicarla a través de la prevención, a través de la construcción de diferentes acciones, hay un concepto muy importante que es un indicador, es decir, ¿qué entendemos cuando hablamos de un indicador? Porque el indicador va a ser tal vez aquello que nos haga pensar que, bueno, que tal vez un cuadro de salud está siendo bien tratado o un indicador que me prende una alarma, que me diga que, bueno, que algo eh, se está complejizando más en el cuadro de salud, ¿no? De una persona. Entonces, si tenemos que definir al indicador, lo vamos a entender como una aproximación cualitativa o cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? El indicador puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, y este indicador lo que hace es tratar de reflejar una situación determinada, una realidad, es decir, muchas veces me da una idea de la magnitud de una situación, ¿sí? Por ejemplo, un indicador puede ser el rendimiento medio o el rendimiento promedio de una determinada cosecha, mediante toneladas por hectáreas. Entonces, este indicador me puede dar una idea, una aproximación, por ejemplo, de la productividad del trabajo agrícola en una región determinada. Muchas veces se toma como sinónimo el concepto de indicador y el concepto de índice. Conceptualmente no son lo mismo. Es decir, un indicador refleja la expresión matemática, por ejemplo, una división, un cociente entre dos variables o factores que yo quiero medir para el objetivo que yo tengo, ¿sí? Entonces, el indicador voy a tener el factor o la variable A dividido el factor o la variable B, y es la conformación matemática, ¿no?, de este cociente. Estas variables pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas. Y el índice, ¿sí?, es el valor que toma esta ecuación del indicador. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si yo tomo como indicador la construcción del índice de masa corporal, ¿sí?, que sería el peso sobre la talla al cuadrado, el resultado, el número que me dé, ¿sí?, es el índice propiamente dicho. Ese número es el que yo después lo voy a comparar con un punto de corte, es decir, todo lo que es la ecuación, ¿sí?, del peso sobre la talla sería la unidad A sobre la unidad B, ¿sí?, es el indicador. Y el resultado que tengo, ¿sí?, por ejemplo, no sé, 26,5, ese resultado es el índice y ese es el índice el que yo voy a comparar o lo voy a evaluar con los puntos de corte. En este caso, mi punto de corte sería los que establece la Organización Mundial de la Salud, que un índice de masa corporal saludable es de 18,5 a 24,99, entonces bueno, ese sería mi punto de corte. ¿Cuáles son las características que pueden tomar los indicadores? Bueno, pueden ser, como dijimos, variables que sean cuantitativas o cualitativas. Eh, Esas variables yo las puedo evaluar tomándolas a partir de preguntas, tomando mediciones u observando, ¿sí?, a los pacientes. Por ejemplo, el peso es una variable
cuantitativa. Ahora, tal vez si yo quiero evaluar la adherencia en tratamiento nutricional, si esa adherencia es buena o no, es una variable cualitativa que tal vez lo puedo observar o lo puedo preguntar. En cambio, el peso lo voy a ir a tomar en forma directa a través de una medición antropométrica. En general, las situaciones de salud son complejas. A veces una situación de salud, una patología, está atravesada por muchos factores. En salud es muy difícil encontrar situaciones que sean como tan lineales. Entonces, cuanto más compleja es esa situación de salud, esa realidad que uno quiere evaluar, va a necesitar una mayor cantidad de indicadores. Por lo general, uno va a combinar diferentes indicadores, no es que nos vamos a quedar con uno solo, ¿sí? Si yo pienso en que quiero evaluar, conocer o determinar el estado de salud de un grupo de personas con determinadas características, no voy a poder tomar solo un indicador, ¿sí? El estado de salud es algo que es complejo, que es amplio y seguramente tendré que pensar en combinar diferentes indicadores. Un indicador a veces puede ser que tenga una relación que sea limitada con la realidad, es decir, un indicador tal vez me explica algo de la realidad, pero no me lo puede explicar en forma completa. Muchas veces son indicadores que se van a aproximar, ¿sí? Y cuando yo busco un indicador para aproximarlo, en este caso, no se utiliza tanto para medir la realidad, ¿sí? O para medir esa situación, sino a veces para ver variaciones que se puedan dar, ¿sí? Pensar tal vez cómo se van dando o que explican esas variaciones. Por ejemplo, la evolución de las tasas de mortalidad, ¿sí? Cuando yo busco un indicador, tal vez uno solo, eh, me permite tener una aproximación. Ahora sí, lo que me va a permitir esa tasa de mortalidad es ver si hay momentos en que estas aumentan o disminuyen. Bueno, esto me da una idea de que tal vez si están aumentando es que está pasando algo en la evolución del estado de salud de la población que está haciendo que aumente la mortalidad infantil. Ahora, este indicador solo no me va a poder decir por qué está aumentando la mortalidad infantil, porque la mortalidad infantil puede estar aumentando, ya sea porque, no sé, aparece una nueva enfermedad, un nuevo virus que afecta más a esta población, por una situación de mayor pobreza, una situación socioeconómica. Bueno, hay muchos factores que pueden darme una explicación, pero bueno, el indicador que se aproxime me va a dar la pauta de que algo está sucediendo en este contexto. Y ahora vamos a empezar a hablar de indicadores de la situación nutricional, ¿sí? En nutrición las prioridades de acción siempre tienen que determinarse en base a información que sea pertinente, a información que nos arrojen los indicadores sobre el estado nutricional de la población. Y esta información que yo voy a tener para tomar una decisión y para hacer una acción en nutrición va a surgir de los indicadores, ¿sí? De diferentes indicadores que me van a dar una idea del estado nutricional de esa población o de ese individuo con el que voy a trabajar. Entonces es muy importante siempre pensar en indicadores que sean idóneos y que sean correctos para medir esa situación, ¿sí? Porque muchas veces también un mismo estado nutricional, si uno piensa en la malnutrición, tal vez de acuerdo a las características, el tiempo y el lugar, yo lo puedo medir de una forma, pero tal vez en otro lugar lo tengo que medir de otra forma y tengo que utilizar otros indicadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La elección del indicador va a depender del objetivo, es decir, de lo que yo quiero caracterizar, determinar, conocer, pero también de las características de las personas, el tiempo y el lugar para poder recabar información que sea correcta. Entonces, en nutrición muchas veces uno va a determinar las prioridades operativas, es decir, sobre quién actuar en forma prioritaria. Entonces, si yo pienso en un ejemplo de malnutrición, algunas preguntas que yo me puedo hacer son las que les voy a comentar ahora a continuación, que estas preguntas lo que hacen es poder orientar la elección de algunos indicadores. ¿Sí? Si por ejemplo yo pienso en una situación de malnutrición, tal vez lo que primero me tengo que preguntar es que quién o quiénes son los que presentan malnutrición. A ver, es toda esa comunidad
esto esa población, o la malnutrición está asociada en niños pequeños, en adultos mayores, está asociado a personas sin trabajo, está asociado a una cuestión de sexo en hombres o en mujeres. Entonces, eso a mí me va a dar una idea tal vez hacia dónde ir en la elección de estos indicadores. También me puedo preguntar qué tipo de malnutrición puede ser la que está afectando a esta población. Bueno, es una malnutrición general, es una malnutrición por falta de energía, es por carencia de algún nutriente, etcétera. ¿En qué momento? ¿Es algo que es continuo todo el año o esto sucede más en una etapa puntual del año como puede ser invierno? ¿Dónde están las personas que están malnutridas? ¿Son personas que están en alguna institución? ¿Son personas que están en su hogar? ¿O están en una determinada zona, por ejemplo, rural? Entonces, bueno, son preguntas que a mí después me van a ir orientando cuando quiero evaluar, caracterizar una situación, a pensar, ¿no?, cómo construir y cómo seleccionar las variables para la construcción de los indicadores. Y un poco pensando, ¿no? Entonces, con este objetivo que sería la medición del estado nutricional, uno tiene que tener primero en claro, ¿no?, el concepto de, bueno, qué es el estado nutricional, qué quiero medir, si es decir, voy a captar información a través de la historia clínica, de pruebas bioquímicas, de su historia alimentaria nutricional. Entonces, una vez que yo tengo claro qué es este concepto de estado nutricional, que es bastante complejo, es decir, que incluye diferentes variables, yo ahí voy a pensar también en qué indicadores yo puedo tomar como potenciales fuentes de información para establecer este estado nutricional, ¿sí? Y algo muy importante es que para cada indicador yo tengo que conocer cuáles son los puntos de corte, que quiere decir, si yo tomo, por ejemplo, un indicador en niños, ¿sí?, peso para la edad, ¿sí?, eso me da un valor, ¿sí?, que es este índice. Bueno, yo con este valor, ¿sí?, para cada indicador tengo que tener, bueno, cuál es el punto de corte, sería esos valores umbrales, es decir, bueno, de tal valor a tal valor es adecuado, por debajo de este valor, bueno, no es adecuado, es un bajo peso para la edad, o por arriba de este valor es un peso para la edad que es elevado. Entonces, muy importante siempre para cada indicador definirlo conceptualmente, es decir, qué es lo que me está o sea, qué información me está brindando el indicador, cuál es su interpretación, cuáles son los puntos de corte que me permiten decir que, bueno, como les decía, qué valores son los normales y cuál es la población de referencia. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Estos son algunos de los pasos para la utilización de indicadores nutricionales. Entonces yo, por ejemplo, defino que el indicador que quiero tomar, en este caso, es el peso para la edad, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces yo defino la utilización de este indicador. Entonces, bueno, primer paso, una vez que yo tengo en claro en qué consiste conceptualmente este indicador, voy a pasar a tomar las mediciones que necesito. En este caso serían algunas mediciones antropométricas en los niños a nivel individual para poder construirlo. Es decir, si es el peso por la edad, tendré que tomar el peso de este niño o niña y definir claramente la edad. La edad, algo que les adelanto un poco, por lo general el profesional de la salud lo calcula. ¿Qué quiere decir eso? Porque a veces hay situaciones donde los padres no saben con exactitud la edad. Entonces lo que uno hace es pedirle, por ejemplo, el DNI, ver la fecha de nacimiento y con la fecha de nacimiento uno calcula exactamente la edad. Sobre todo en niños y niñas pequeñas que necesitamos la edad y los meses. Necesitamos que sea como más precisa para después, por ejemplo, utilizar algunas tablas de percentilos. Entonces, una vez que ya tomé la medición de los parámetros, lo que voy a hacer es poder expresar esa información. Es decir, bueno, esto me dio que se encuentra en el percentilo tanto, ¿sí? O se encuentra entre tal y tal percentilo, ¿sí? Es decir, empiezo a expresar toda esa información.
Con algunos indicadores puedo construir alguna tasa de prevalencia, alguna tasa de magnitud, ¿sí? Eh, una vez que yo comparo con esta población de referencia, yo voy a tener una idea si este niño tiene un peso adecuado o no lo tiene, ¿sí? Entonces, voy a decir que el peso para la edad es normal o no. Recordemos que si trabajo con puntaje Z o desvíos estándar, por lo general uno toma más o menos dos desvíos estándar. O en adultos, si yo quiero tomar, por ejemplo, sobrepeso, voy a tomar un valor de IMC de 24,99, un valor mayor a eso, y puedo construir un porcentaje de adultos con sobrepeso. En el caso de niños, muchas mediciones vamos a tomar los percentilos dependiendo del indicador que utilice. Tal vez ese rango de normalidad en los percentilos sea de 3 a 97, o en algunos casos pueden ser de 10 a 85, pero bueno, eso después más adelante cuando llegamos al TP de evaluación nutricional en la infancia lo vamos a ver más en detalle. Bueno, como les decía hace un ratito, ¿no? Esto que el estado de salud o las situaciones de salud son complejas porque hay muchas situaciones asociadas, entonces a veces pensar en los factores que yo tengo que seleccionar para determinar ese estado de salud o ese estado nutricional, a veces tal vez no es tan sencillo. Entonces muchas veces uno empieza haciendo un marco conceptual, ¿sí? De lo que quiere evaluar. Yo, por ejemplo, en este caso puse el marco conceptual de la malnutrición y la mortalidad por malnutrición. Entonces, a mí me tiene que quedar en claro, antes de salir a pensar en qué indicador seleccionar, es entender un poco cómo es este proceso de malnutrición, para después sí pensar en la selección correcta de los indicadores. Entonces, yo puedo ir, si quieren, de abajo hacia arriba, ¿sí? Donde yo digo, bueno, muchas veces no están dados los recursos, ¿sí? En las familias, en los barrios, en los hogares, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que tal vez esa alimentación no sea correcta o adecuada en términos de cantidad, de calidad, en términos de que no alcance económicamente para poder seleccionar esos alimentos, o porque tal vez hay también algún factor educativo. Pero por otro lado, puede ser que a lo mejor en algunos contextos pase tal vez por una situación de alguna creencia religiosa, cultural, social o algún contexto político que limite tal vez la adquisición de algunos alimentos, ¿sí? O algunas situaciones tal vez que sean externas a las personas a nivel hogar, que sería por ejemplo una situación de un conflicto bélico, ¿sí? Como algo externo que sobrepasa, ¿no? A las posibilidades de las personas, ¿no? Yendo de lo más macro a lo micro. Eh, Yendo a otro nivel, tal vez las causas de esta malnutrición son en el hogar, ¿sí? En el hogar, pero que también está vinculado con a veces situaciones, ¿sí? Del contexto socioeconómico, ¿sí? A veces en el hogar, bueno, puede haber un conocimiento que es insuficiente, que las prácticas alimentarias sean inadecuadas, o que en el hogar se limite el acceso a determinados alimentos, entonces vamos a tener que puede haber alimentos que sean insuficientes, que falte cuidados sobre los niños, sobre la familia, situaciones también de violencia, falta de higiene, ¿sí? Y pensándolo, ¿no? Falta de acceso a agua potable también, falta de acceso a la salud. Entonces, todas estas causas inmediatas va a hacer que si falta agua potable, si falta controles de salud, si falta alimentos, se van a desarrollar diferentes enfermedades, ¿sí? Y estas enfermedades, sumado a un consumo insuficiente alimentario, ya sea en términos de energía o de nutrientes, es lo que me va a causar una situación de malnutrición. Esa malnutrición puede ser por déficit, puede ser por exceso, y en el caso de que sea algo crónico y que se complejice, me puede dar un mayor riesgo de mortalidad. Pero como vemos, si yo voy de lo macro a lo micro, al diagnóstico de malnutrición, hay muchos factores posibles que van a intervenir. Entonces, si yo quiero conocer, describir ese estado de salud, tengo que pensar en indicadores propios de salud, en indicadores sociales, en indicadores nutricionales,
en indicadores tal vez socioambientales, con lo cual, bueno, vemos que a veces es complejo, pero siempre es muy importante tener claro el objetivo y conocer lo que se quiere hacer y cómo es ese proceso. Vamos a pasar a ver las características de los indicadores. ¿Sí? Los indicadores tienen que ser válidos. ¿Qué quiere decir que tenga validez un indicador? Que, bueno, que me dé la información correcta para la medida que yo estoy tomando, ¿sí? Que sea información real, ¿sí? Y que siempre sea lo más directo posible. A ver, si yo quiero tomar, no sé, el peso, bueno, va a ser correcta si yo voy y te tomo el peso de la persona que si le pregunto el peso, porque tal vez cuando la persona me responda no me lo diga en forma precisa. Que tenga objetividad, que es la capacidad que tiene el indicador de no ser influenciado por la persona o por el instrumento que mide los datos, ¿sí? De modo que si es objetivo, es el valor que tomó, va a ser el real, más allá de que lo tome yo, que lo tome cualquier otra persona. Que sea sensible, que tenga la capacidad de poder ubicar o localizar a las personas o a los grupos afectados, ¿sí? Y que también tenga la capacidad, ¿sí?, de detectar, ¿sí?, la enfermedad correctamente en los sujetos enfermos, y que pueda detectar que cualquiera que esté enfermo lo pueda detectar. Y específico, ¿sí?, es la capacidad del estimador para dar como casos negativos a las personas que están realmente sanas. ¿Qué quiere decir? Es específico. Si está sano me tiene que decir que es negativo, porque es específico, ¿sí? Y que aquellas que me dice que están sanos, ¿sí?, que realmente esto sea correcto y que se identifique correctamente. Otra característica es la disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sea posible y práctico, ¿sí?, de contar con información, ¿sí?, o datos para poder construir este indicador. ¿Sí? Que yo tenga esa información disponible, que sean datos que se elaboren de forma habitual, que a mí me permita poder construirlo. Fiabilidad hace referencia a la calidad de las fuentes de información, es decir, si yo necesito tener disponibles tales datos, bueno, que esos datos sean fiables. ¿Qué quiere decir? Que sean precisos, que sean exactos, que la forma en que se recolectan esos datos sean representativos para la población que yo quiero estudiar o analizar. Simplicidad es la capacidad de obtener datos, ¿sí?, de forma rápida, sencilla, que sean datos que yo voy a medir regularmente y que me permiten construir este indicador. Y a veces el problema del costo no se lo plantean normalmente como una situación, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que a veces generar todos estos datos con estas características eh, puede ser más costoso. Es decir, si los datos no se disponen generalmente o en forma normal, por ejemplo, por un servicio de salud, y es un dato que yo tengo que hacer, que empiezan a recolectar de cero, capacitarlos y demás, bueno, ahí sí el costo es una variable que tengo que tener presente. Ahora, si es un dato que ya se viene generando, se genera en forma adecuada, es información disponible, es objetiva y demás, bueno, ahí ya tal vez el costo pasa más a un plano secundario. Vamos a ver algunos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer, y vamos a definir como umbral de bajo peso aquellos que nacen con 2 kilos o menos, ¿sí? O sea, 2.500 gramos o menos. Después, el porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer inferior al normal, esto mismo también lo puedo tomar como umbral con puntaje Z, con percentilos, ¿sí? O si yo pienso en porcentaje de niños con un bajo índice de peso para la edad, ¿sí? Entonces voy a decir que son aquellos que tienen menos de 2 puntajes Z, ¿sí? Menor a menos 2 puntajes Z negativos.
otros ejemplos, ¿sí? Puede ser porcentaje de niños de 0 a 59 meses con un elevado índice de peso para la talla. Entonces yo ya voy a tomar como punto de corte mayor a 2 puntos Z, 2 puntajes Z positivos, ¿sí? O pueden pensar también en niños, sí, que tengan algún tipo de retraso de crecimiento, pensando en bajo índice de talla para la edad, van a ser aquellos que estén por debajo de menos 2 puntajes Z. Y acá vemos otros ejemplos. Ahora, si quieren, lo podemos pensar en, no sé, en adultos mayores de 18 años, entonces porcentaje de adultos con bajo índice de masa corporal. Bueno, aquellos que tengan un IMC menor a 18,5, ¿sí? O porcentaje de adultos con elevado IMC, aquellos que tengan un IMC mayor o igual a 25. Entonces, bueno, uno ahí puede ir construyendo diferentes indicadores, pero siempre los indicadores son específicos por edad o por sexo, ¿sí? Después uno puede ser más puntual y ser específico también por lugar, por un tiempo determinado. Pero bueno, como vemos, uno los va subdividiendo por categorías de edad y sexo siempre. Ahora vamos a entrar el tema de la evaluación como proceso de investigación y vamos a ver este diagrama de fases que son aquellos pasos que me van a permitir realizar una evaluación del estado nutricional en forma adecuada y en forma completa. Este es un esquema que orienta los pasos. Hay veces que uno esto puede modificar agregando un paso, suprimiendo otro, pero bueno, es un esquema que ordena. Entonces, cuando uno quiere evaluar el estado nutricional, el primer paso es justificar, bueno, ¿por qué quiere evaluar esto? A ver, yo sospecho de algo, tengo tal vez alguna información que me permita justificar esto que yo quiero hacer, sí, tengo que definir el objetivo de lo que quiero evaluar, tal vez una justificación, por ejemplo, evaluar malnutrición por exceso en determinada población en determinado momento es porque yo vi indicadores donde la tendencia de la prevalencia estaba en aumento constante. Entonces, bueno, yo justifico por ese lado y justifico el impacto que tiene en la salud esta malnutrición por exceso y defino el objetivo que quiero hacer, ¿sí? Con esta evaluación. El segundo paso es tener una evaluación a veces preliminar de la situación, reconocer el lugar, ¿sí? Donde yo voy a ir a trabajar, poder comprender ese contexto. Y una vez que comprendo ese contexto, paso a pensar en el equipo que voy a conformar. Es decir, una evaluación, por lo general, no lo va a hacer un solo integrante, sino que va a tener un equipo. Ese equipo puede ser multidisciplinario, es decir, puede haber un nutricionista, pero bueno, puede haber algún otro profesional de salud. A veces puede haber algún profesional más social, un trabajador social, un sociólogo, antropólogo que tal vez me ayude, ¿no? En un contexto particular. Puede haber tal vez algún estadístico que después se encargue de procesar todos estos datos, sobre todo cuando tenemos un volumen de datos que es muy grande. Y una vez que yo creo el equipo, dentro del equipo hay que pensar en este análisis de las causas de malnutrición en la población. Entonces, si este equipo es interdisciplinario, yo voy a tener diferentes miradas o diferentes opiniones que van a enriquecer este análisis. Tengo que tener la evaluación de la coherencia. ¿Qué quiere decir? Esto que yo estoy postulando, que quiero hacer, que estoy justificando, este análisis que estoy haciendo, ¿tiene relación con lo que ya se conoce, con la bibliografía? ¿O no? Tiene que haber una coherencia con lo que se conoce, con lo que hay. Ahora, si esta coherencia veo que tal vez no es óptima, que hay algo que no está bien, yo puedo volver para atrás. Es decir, estos pasos no es que una vez que avancé ya son fijos, sino decir, bueno, si esta coherencia tal vez veo que hay algo que no cierra, vuelvo a hacer un análisis. Tal vez me está pasando que este análisis es incompleto y necesito un profesional que con su formación me ayuda a esclarecer el análisis. Bueno, vuelvo a la creación del equipo y sumo a ese profesional. O puede ser que me doy cuenta que no es coherente y tengo que empezar desde cero a modificar esas justificaciones, esos objetivos. Es decir, yo puedo sí ir ajustando pasos anteriores en el caso que haya alguno que considere que no está bien. Suponiendo que hay una evaluación adecuada de la coherencia, ahora ya paso a juntar esos datos que no existen, esa información, empiezo a recolectarlas para evaluar este estado de nutrición
y luego analizo e interpreto esos datos. Cuando hago ese análisis, esa interpretación, me puedo dar cuenta que me faltaron datos, o que tomaron datos que no son correctos, que estaban mal, que se anotaron mal, que algo pasó. Entonces tal vez tengo que hacer un ajuste de esos datos, volver a tomarlos. Este paso, lo ideal es que cuando uno sale a juntar datos, sepa cómo hacerlo, tenga las técnicas claras, porque si junto los datos, no analizo, me doy cuenta que está mal y tengo que volver atrás y hacer todo ese trabajo, bueno, es una pérdida en términos de costo y tiempo que no está bueno. Suponiendo que hice el análisis, la interpretación de los datos, ya ahí finalmente paso a la presentación de esos resultados. Esos resultados se pueden presentar en informes, ¿sí? Como son los informes de la CENIS, pero también se pueden presentar en jornadas académicas, científicas, en comunicados abiertos a la comunidad, es decir, bueno, hay diferentes formas para presentarlos. Ahora lo que vamos a hacer es describir en detalle cada una de estas etapas. Entonces, como fase uno dijimos que tenemos las justificaciones y la definición de los objetivos. Y en esta fase yo tengo que definir en forma clara, tengo que razonar, definir el alcance de objetivos específicos de esta evaluación, sobre todo para que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? Que si decimos que vamos a evaluar tal cosa, que todos sepamos que lo vamos a hacer de esta forma para evitar malas interpretaciones, ¿sí? Porque a veces hay términos en salud que pueden ser muy subjetivos. Si yo digo, bueno, quiero evaluar la buena alimentación de esta comunidad. Bueno, ¿qué es para mí una buena alimentación? Tal vez para mí es una cosa, pero para otro integrante del grupo es otra cosa, una buena alimentación. Entonces hay que ser muy específico, definirlo con términos técnicos en forma específica. Y acá siempre quienes sean los encargados de la evaluación, ¿sí? Tienen que conocer siempre los antecedentes, saber qué decisiones se van a afectar por los resultados de la evaluación, quién va a hacer uso, ¿sí? De esta información, de estos resultados, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que si yo detecto malnutrición por déficit en una población y después voy y le digo a esa población, bueno, acá tienen una malnutrición, porque una vez que uno eh, va y toma una acción o hace una evaluación en una población, éticamente corresponde después dar una devolución de lo que se encontró. Entonces, si uno como resultado de esa evaluación dice que hay malnutrición, bueno, no puedo irme y dejarle problemas a esa comunidad, sino que tengo que pensar en qué voy a hacer después con esa información y cómo voy a tratar de hacer una intervención en el caso de que, bueno, que me encuentre con resultados negativos, ¿sí? Y también tengo que definir esa evaluación, yo lo voy a hacer en un grupo definido, delimitado en una zona geográfica, o va a ser una evaluación grande a nivel nacional como fueron las CENIS, o va a ser a nivel regional, provincial. Bueno, son cosas que yo tengo que definir, ¿sí? En esa evaluación. Por otro lado, las decisiones sobre el nivel de alcance de la evaluación, antes de empezar, es muy importante tenerlo presente, sobre todo por los recursos que yo voy a tener disponible. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, una evaluación nacional, pero no tengo los recursos, arranco con algo que me va a quedar muy grande y después no terminé cumpliendo con ningún objetivo. Entonces, muy importante siempre saber con qué recursos se cuenta. Recursos humanos, económicos, recursos en términos de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de recursos es bastante amplio, ver si hay instituciones que van a colaborar, ¿sí? Bueno, ver, ¿no? Toda esta cuestión antes de empezar y que no me quede algo incompleto en el camino que después no termine siendo nada. Y en esta primera fase también es importante si una estimación global de si la evaluación va a ser factible, ya sea por los recursos, sino tal vez a veces por términos de tiempo, es decir, capaz que a mí me ponen un plazo para evaluar a nivel nacional tal situación y yo sé que eso no va a ser factible, entonces ahí tal vez tenga que replantear alguna cuestión, ¿sí? O si hay alguna limitación propia de esa comunidad, alguna particularidad que hace que esto no sea factible.
En la fase 2 hablamos de la evaluación preliminar y reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer una rápida revisión de los artículos, de la bibliografía, de los informes, de problemas que estén asociados a esta situación nutricional, del contexto del lugar, del país, ¿sí? Conocer, ¿sí?, la naturaleza y extensión del problema nutricional, sobre qué información se basa la evidencia que hay, es decir, se basa porque hay informes, hay investigaciones, eh, esta evidencia tiene posibles errores o sesgos, ¿sí? Eh, ¿Qué grupos voy a incluir en esta evaluación? ¿Sí? ¿Bajo qué características? Posibles causas del problema, posibles explicaciones del problema, ¿sí? Evidencias en la que se basan las explicaciones, eh, de qué forma también el problema es percibido, ¿sí?, por la opinión pública, por la propia población, por el equipo también. Porque ¿qué pasa? Muchas veces lo que yo defino para mí un problema, eh, como profesional que voy a hacer esta evaluación, para la población eso no es un problema. Tal vez es porque tienen otros problemas como más graves o más complejos, y esto que yo les voy a decir que quiero evaluar, la malnutrición por exceso, para ellos no es un problema cuando viven en condiciones muy difíciles. Sus problemas tal vez pasan por otro lado. Entonces también es importante ver cómo es esa percepción, ¿sí?, en toda la comunidad, en la opinión pública y por parte, ¿no?, de los profesionales. En la fase 3, bueno, acá ya una vez que tenemos las etapas anteriores definidas, vamos a crear nuestro equipo, como dijimos. El equipo, más allá de tener profesionales, como les dije anteriormente, de diferentes disciplinas, también es importante que haya representantes técnicos de diferentes sectores que puedan llegar a estar implicados. ¿Sí? Yo les doy algunos ejemplos, pero no quiere decir que siempre estos sectores tengan que estar como parte del equipo. Va a depender, ¿no?, de lo que yo quiero evaluar y mi objetivo. Pero, por ejemplo, que haya representantes del sector de salud, de la agricultura, de la economía, de especialistas en temas sociales, educadores, estadísticos, ¿sí?, o expertos en el tema que yo quiero trabajar. Porque también la comunidad sea parte, ¿sí?, de este equipo, ¿sí?, que haya algún representante local, ¿sí?, que conozca los intereses de las personas, de la comunidad, ¿sí? Eso es muy importante porque muchas veces cuando ellos, la comunidad es parte de ese equipo, tiene otra relevancia, digamos, se percibe distinto y hay mayor aceptación a trabajar en conjunto, ¿sí? Y en algunos casos, si es necesario, tal vez contar con algún especialista que pueda ser nacional e internacional, donde uno tal vez pueda, ante alguna duda, alguna situación, tener como otra voz, otra persona que pueda también aconsejar o que pueda orientar en casos de que se requiera. En la cuarta fase se va a realizar el análisis de las causas de malnutrición en la población. Acá el propósito es proporcionar una comprensión de los mecanismos que llevan a la malnutrición, ¿sí? Entonces acá lo que el equipo va a buscar es identificar los principales determinantes de la malnutrición, que serían aquellos factores que tienen un rol principal causal. Seleccionar información pertinente, ¿sí?, el tipo y cantidad mínima de información requerida. Identificar eslabones de las cadenas causales que originan la malnutrición, ¿sí?, y sobre todo en aquellas que yo puedo tener una acción. Distribuir tareas entre los miembros del equipo, asegurar que haya una cohesión en el equipo, ya que esto después facilita la interpretación, el análisis y la discusión, ¿no?, de estos resultados. Y a su vez, esta fase 4 podemos pensarla en diferentes subfases, que son las que voy a comentar a continuación. Entonces, dentro de estas subfases vamos a tener la identificación y caracterización clara de cada grupo objeto de estudio, identificar criterios de inclusión y exclusión, quiénes van a formar parte, quiénes no, por qué, construir un modelo de hipótesis, es decir, definir una hipótesis de cuál puede ser la malnutrición, identificar los indicadores pertinentes, factibles de poder aplicar, junto con las características de estos indicadores, las fuentes de datos o quiénes son los responsables que nos van a dar estos datos, identificar estudios especiales que pueden necesitarse a veces para completar algún dato, completar una información, ¿sí? Qué recursos tengo para llevar estos estudios especiales si es que se requiere, ¿no?
diseñar un plan de análisis e interpretación de los datos. Es decir, bueno, cuando recolectemos los datos, el análisis lo vamos a llevar, por ejemplo, de tal forma, distribuir las tareas dentro del equipo, es decir, bueno, son diferentes estos puntos. No siempre tienen que ser 6 exactamente, pero bueno, esto nos da una orientación de la complejidad, ¿no? de esta fase. Esto es, a modo de ejemplo, ¿sí? Un esquema o un modelo hipotético causal, ¿sí? Cómo uno tiene que armar, ¿no? Esta red de causalidad. Entonces, uno parte del estado nutricional en niños pequeños, uno puede pensar que ese estado nutricional va a estar influenciado por el consumo de alimentos o cómo utilizan los alimentos. Entonces, si hablamos de consumo de alimentos, tengo que pensar en consumo de alimentos a nivel familiar, tengo que pensar en la lactancia materna. Si hablo de utilización de los alimentos, tengo que pensar en la calidad de los alimentos, en el estado de salud. A su vez, en el estado de salud tengo que pensar en la educación que hay en términos de salud, en la higiene o en las condiciones de donde viven, ¿no? Estos niños, enfermedades que haya de base o enfermedades asociadas. Se utilizan los servicios de salud, es decir, si van a los controles de salud. Por ejemplo, con los controles de salud tengo que ver, bueno, si no van, ¿por qué no van? Porque no hay pediatras y es difícil, falta una oferta, porque no hay demanda eh, por parte, ¿no? de estos niños, de estas familias, porque no acuden directamente, no lo perciben como un problema y no acuden. Ahora, si no hay oferta, es decir, si el servicio de salud no cuenta con pediatra, por ejemplo, porque no hay recurso para el personal, porque tal vez la infraestructura no permite tener ese servicio, entre otros, ¿sí? Cuando hablo de la higiene ambiental, entendiéndolo como el contexto en el que viven estos niños, bueno, tienen agua potable, tienen baño completo, bueno, cómo son las instalaciones de la vivienda, ¿sí? Ya cuando pienso, por ejemplo, volviendo a el consumo de alimentos a nivel familiar. Bueno, puedo pensar, son alimentos que pueden comprarlos, son alimentos o reciben algún tipo de ayuda o donación, hay pérdida de alimentos, ¿sí? Cuando hacen esta compra en alimentos, puedo analizar, bueno, cómo se almacenan estos alimentos a nivel familiar. Tal vez una familia que no cuenta con una heladera, por ejemplo, y eso ya limita la compra de ciertos alimentos. O tal vez cómo se da el gasto en esos alimentos, qué es lo que se prioriza. Y ese gasto va a estar condicionado por el precio de los alimentos, por el ingreso de la familia, tal vez otros gastos que representen un porcentaje alto del ingreso familiar, como puede ser el alquiler de una vivienda. Entonces, a veces, cuanto más se destina el alquiler de una vivienda, menos se destina a la compra de alimentos y otras cuestiones asociadas a la salud. Cuando pensamos en los ingresos de la familia, uno tiene que pensar en ingreso que viene por un salario, que viene por una ayuda económica o que viene por otras fuentes de ingreso, con lo cual vemos que es bastante amplio este modelo hipotético. Vemos algunos indicadores que se utilizan frecuentemente, es decir, cuando hablamos del estado nutricional pensamos en factores que estén asociados a este, como puede ser retraso en el desarrollo, malnutrición, alteraciones bioquímicas, mortalidad. Entonces, para construir estos indicadores, bueno, información o datos que tengo que recoger, por ejemplo, el peso a nacer, peso según edad, la talla según edad, tengo que pensar en diferentes puntos de corte para cada uno de ellos y poder definirlos, ¿sí? Un indicador se tiene que definir en forma teórica, es decir, qué entiendo por ese indicador, y en forma operativa, es decir, bueno, qué medida voy a tomar y cuál va a ser ese punto de corte. En cuanto a la evaluación de la coherencia, aunque si bien está mencionada como fase 5, la coherencia es algo que tiene que estar a lo largo de todas las fases, ¿sí? Es algo que tiene que estar siempre presente y siempre se tiene que estar verificando en forma constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ver si en este punto hay que rediscutir algún objetivo de la evaluación porque se considera que no va a ser factible, viable.
tal vez ver si se puede dar un mayor intercambio de opiniones, si sobre algún punto donde a lo mejor no hay un consenso, ¿sí? Entonces en esta discusión lo que se busca es ayudar a cada participante a comprender mejor el enfoque de la evaluación, ¿sí? A percibir que, bueno, que es importante su colaboración y buscar no trabajar con una mayor eficacia y satisfacción. En cuanto a la fase 6, que es la reunión de los datos, sí, acá uno tiene que establecer el plan de trabajo, un calendario, un cronograma, decir, bueno, tales datos los recogemos del mes 1 al mes 2, tales otros del mes 2 al 4, y así sucesivamente, definir de qué forma, ¿no? Se va a hacer el procedimiento, distribuir las tareas, lo que cada uno tiene que recolectar. Entonces, el plan de trabajo tiene que ser breve, pero también tiene que ser flexible, porque a veces yo digo, bueno, voy a recoger los datos del mes 1 al mes 2, pero después sucedió algo y no llegué y tengo que prolongarlo un mes más. Bueno, tengo que tener ese espacio y esa posibilidad de flexibilizar eh, lo que se necesite dentro de ese cronograma. Siempre, bueno, tratando que todo sea en forma organizada. Entonces, en cuanto a la organización operativa, siempre tiene que haber un responsable de recopilar todos los datos, ¿sí? Y que haya varias copias de esos datos, que haya varios backups, porque a veces lo tenía uno, pero perdió esa información y todo el trabajo se perdió. Entonces es necesario siempre que haya copias, que la información se organice en diferentes carpetas, por ejemplo, ¿sí? Que haya tal vez tablas, a medida que se recolectan los datos se puedan ya volcar en una tabla, ¿sí? Poder cargarlos en forma temprana. Y es muy importante siempre tener un cronograma, un calendario establecido y buscar cumplir con ese calendario. Es decir, cada persona tiene que organizar su tiempo previsto para tal actividad. Es muy importante siempre programar reuniones periódicas para ver, bueno, qué va surgiendo de la recolección de esos datos. Por eso hablando entre el equipo uno se da cuenta que, bueno, que algo no se está haciendo bien o que algo que hay que ajustar o que tal vez un dato nuevo que no se consideró que tal vez sea de valor sumarlo en la recolección. Entonces, a través de estas reuniones periódicas, todas estas cosas se pueden conversar y es muy enriquecedor. Ventajas del análisis preliminar puede ser que tal vez permita confirmar de que estos datos los estamos tomando de forma adecuada, que son completos, que son pertinentes, ¿sí? Entonces me permite pensar en que, bueno, que voy a tener un análisis y una interpretación que va a ser adecuada. Me permite verificar si estoy respetando los supuestos básicos que yo había considerado. Me permite evaluar la calidad de los datos, ¿sí? O por lo menos poder ver que estos datos están siendo completos, ¿sí? Identificar si tal vez falta alguna información que no se está pudiendo llegar a tomar, ¿sí? También me permite este análisis preliminar ver si voy a poder cumplir con los objetivos que yo tenía previsto. Y finalmente, como yo les decía, si surge alguna información que yo no consideré, pero aparece, ¿sí? Al interactuar con las personas, bueno, tal vez poder pensar en incluirlas, ¿sí? Poder incluir alguna variación en el plan de trabajo, siempre justificándolo desde su vinculación con el objetivo que yo tengo. Hice el análisis preliminar, terminé de completar todo lo que es la recolección de datos y ya después paso al análisis y la interpretación de los datos. Acá no me voy a detallar mucho porque cómo los analizo va a depender de cuestiones estadísticas. A ver, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Diferentes pruebas estadísticas para poder analizarlos. Uno puede construir tablas de contingencia, hacer algunas pruebas estadísticas como chi cuadrado, ANOVA, bueno, comparaciones de muestras múltiples. Bueno, es bastante complejo. El tema del análisis tal vez es un punto que
uno trabaja más con un estadístico, pero sí la interpretación. Yo tengo que entender esos datos, saber interpretarlos y saber vincularlos, ¿no?, con el objetivo y tener una conclusión y un resultado final claro. Y en la fase 8 yo voy a tener lo que ya es la presentación de los resultados, ¿sí?, las conclusiones ya finales. Entonces acá lo que hago es dar a conocer lo que encontré. ¿Cómo? Bueno, a través de un informe, que puede ser que tenga un resumen, que incluya gráficos, tablas, que haya textos que vayan explicando. A veces, dependiendo a quién se le voy a presentar los resultados, ese informe va a tener una u otra característica. Si, por ejemplo, se le voy a presentar a alguien que es de la gestión, tiene que ser un informe tal vez más concreto, más corto, con gráficos, que sea más visual y fácil de interpretar. Ahora, si lo quiero presentar en una jornada académica, bueno, va a tener que tener tal vez algún detalle más, voy a tener que poder justificarlo, discutirlo de forma más completa. Ahora, si se lo voy a presentar a la población, tengo que pensarlo en algo que sea con un lenguaje no tan técnico, sí, que la población lo pueda comprender bien, sí, sin generar tal vez alguna situación, eh, digamos, negativa, de susto, ¿no?, en la población por lo que yo encuentre, pero sí buscando concientizar sobre lo que se halló, ¿sí? Entonces, bueno, cómo se presente va a variar mucho a quién va a estar destinado, pero lo importante, para cerrar esto, es que a partir de la presentación de los resultados uno tiene que terminar con una estrategia, una toma de decisión, porque ¿qué hago? Yo hago todo este proceso con estas etapas, evalúo, pero no me quedo con que encontré este problema de salud nutricional. Tengo que pensar a partir de eso qué acción voy a tomar y qué decisiones se van a tomar, y eso es fundamental. Por un lado, porque no dejé el problema ahí y me fui, y por otro lado, a veces se toman decisiones o estrategias sin contar con todo esto. Entonces, poder unir estas cosas, poder tomar una acción, pero tener todo este respaldo de todo esto que se hizo en forma previa, es lo que hace que, bueno, que después veamos resultados que sean efectivos y que vayan en una mejora de la situación de la población. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos con la parte teórica. Entonces, luego de escuchar este video, el paso siguiente es que vayan a la lectura de la bibliografía en el apunte de valoración del estado nutricional. Y por otro lado también yo les voy a dejar el trabajo práctico que van a tener que realizar ahora. Entonces, con este trabajo práctico que ustedes vayan resolviendo, luego, ¿no?, de la lectura, deberán entregarlo en el EVA, y eso después les va a acreditar la asistencia, la entrega hasta las 13 horas. En la próxima clase, que nos vemos en forma presencial, vamos a hacer la corrección en el aula de este trabajo práctico. Gracias.